Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Continuamos este recorrido por el libro del Génesis y hoy encontramos otro relato de la creación que más que en discontinuidades es continuidad en el modo como se hace un énfasis específico y particular en la dimensión terrena, en la dimensión eh, de construcción del hombre desde la tierra, desde el barro, ¿no? Entonces hace hoy un relato hermoso con una figura de Dios como el alfarero, donde por un lado la identificación del hombre en esa realidad de bazar, de tierra, de limitación, de construcción, de lo pasajero, ¿no? Eso es bien interesante. Entonces, y la importancia de cómo es creado el hombre del barro, creado el hombre del barro, va a enfatizar de alguna manera esa dimensión humana a la que debemos siempre prestar atención y que será pues la que de alguna manera debemos hacernos responsables y debemos curarla y debemos tratar de protegerla y de alimentarla de aquel que la hizo, ¿no? Es bien interesante esto. El cuerpo de Adán, por ejemplo, lo modela Dios, según este relato de la arcilla de la tierra, imagen muy expresiva de un Dios alfarero que moldea, que crea, ¿no? Ahora, todo lo hace él, bien interesante, la tierra, los manantiales, las plantas, pero con un especial afecto, con un especial cariño, se detiene en el cuerpo humano. Es interesante, creo que en este libro de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo humano, nos da bastantes sugerencias respecto a la dignidad, a la belleza y a todo lo que él va simbolizando de unidad, de diversidad, ¿no? Y luego nos dice que este cuerpo, que va a ser el abecedario a través del cual expresaremos todas las emociones, sentimientos y aún el mismo espíritu, luego nos dice, da el espíritu y luego el espíritu, que se describe aquí como un soplo del mismo aliento de Dios. Dios sopla, fíjese que el viento nuevamente aparece, esa, ese símbolo del viento como el que viene y da vida, que de hecho está muy relacionado con el oxígeno, ¿no? Ahora bien, a este hombre le encomienda que cultive el jardín. Este hombre es puesto en el jardín para que se haga responsable de él, para que haga uso responsable de él. También aparece la orden de que no coma de un determinado árbol, ¿no? Símbolo de la limitación que tiene el hombre de reconocer, esto es bien importante, de reconocer su afán de saberlo todo y de estar sobre el bien y sobre el mal. Creo que de esto tenemos una experiencia vasta cuando hemos sobrepasado los límites, cuando hemos roto todas todas las, todo lo que no debemos pasar, cuando pasamos por encima del otro, cuando rompemos la misma dinámica de la propia naturaleza, cuando pretendemos imponernos como la verdad absoluta. O sea, nunca admiraremos bastante la maravilla de la creación, que es el cuerpo humano. Este relato bíblico nos está queriendo decir que venimos del mismo Dios, que somos hechura de Dios, de su mano moldeadora, de su aliento de vida. Hay una expresión de San Agustín hermosa que puede ser aplicada aquí, aunque tiene otras muchas aplicaciones, ¿no?
esa nos hiciste, Señor, para ti. ¿Cómo nos creó Él para Él? Nos hiciste, Señor, para ti. Pero dice algo, la inquietud de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Pero nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti. El descanso del hombre es Dios mismo como la fuente desde donde él puede experimentar la verdadera paz, ¿no? Nos hiciste para ti, pero este corazón será talmente feliz solo cuando descanse en ti. Ahora somos obra de Dios. Él nos ha pensado desde siempre y nos ha moldeado. Por eso esta imagen del Dios alfarero también aparece como aquel que vuelve y modela nuestro barro, aquel que vuelve después de nuestras quebradas, de nuestras fracturas, vuelve y nos modela a través de la vida cristiana, a través del sacramento de la reconciliación, ¿no? Entonces, por una parte, somos parte de la tierra, estamos hechos de arcilla, nada que hacer, somos delicados, somos frágiles y debemos prestar atención a eso, ¿no? Dios nos ha hecho dueños y nos ha encomendado la creación en una perfecta armonía hasta que llega el pecado, creo que es lo que vamos a ver un poco el día de mañana, el pecado con los animales y las plantas y la naturaleza. Ahora, nuestro origen de arcilla nos recuerda la caducidad y la conexión íntima con este cosmos que no es eterno. Vamos a ver un poco después el pecado como ruptura con la comunión, una comunión que es mucho más amplia, creo que lo veremos el día de mañana. Pero a la vez, hemos nacido, si bien tenemos ese componente de fragilidad, hemos nacido del aliento vital de Dios, del soplo de Dios, y esto llena de ilusión nuestra esperanza de que no somos solo una masa de cuerdas y de tendones, como diría Silvio Rodríguez en esa canción hermosa, ¿no? Eh, Se verá plenamente cumplida esta realidad del Espíritu en la vida cristiana cuando en Pentecostés Cristo sople su Espíritu sobre la comunidad creyente y entonces comenzamos a ver de una manera más clara. Creo que es bien interesante esto. Nos quedamos en esta primera parte del libro del Génesis. Dijo, ojo, no vayas, no sobrepases los límites, no pases por encima de lo que el Señor te va proponiendo. Haz que la creación, haz que la naturaleza sea cada día más, más llena de vida, más llena de perfección, que la conozcas más, que la puedas usar mucho mejor, pero no pretendas amañarla, no pretendas manipularla, no pretendas conducirla hacia fines interesados y mezquinos. Entonces encontramos entonces ya con un evangelio, este evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos del 14 al 23. Tenemos que decir de entrada que los fariseos, este grupo, era el encargado de formar la conciencia religiosa del pueblo judío. Entonces no podemos decir que eran malas personas. No, Señor, no podemos, de hecho Jesús va a la sinagoga, Jesús acata la formación y la educación, seguramente en su vida muchas veces fue acompañado por voces de grandes fariseos, seguramente, ¿no? No eran malas personas, eran piadosos, eran hombres regidos y cumplidores de la ley, pero quizás el gran fallo de esta comunidad, al menos de muchos de ellos, era haber caído en un legalismo exagerado e intolerante y llevado de su devoción y de su celo de agradar a Dios, daban, y esto es muy importante, daban una exagerada importancia al externo, al cumplimiento escrupuloso de todos los detalles,
descuidando a veces lo más importante. Recordemos, el día de ayer nos decía que bajo pretexto de cierta ley, despojábamos de cualquier ayuda a los padres con el pretexto de darla al templo, ¿no? Interesante. Ayer la cuestión era si se lavaban o no las manos, ¿no? Hoy el comentario de Jesús continúa profundizando entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Ahora, lo que se considera puro o lo que no es puro, ¿no? Entonces, eh, Jesús va a ir más allá de esto y va a tocar un poco el centro de la problemática. O sea, la carne de cerdo, por ejemplo, es considerada impura para los judíos, ¿no? Y para otras culturas, inicialmente por motivos de higiene, por prevención de enfermedades, pero luego también se impuso como una norma religiosa, ¿no? Ahora, la enseñanza de Jesús, expresada con un lenguaje muy contundente, nos dice que lo importante no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Esto es muy importante para la construcción de nuestra vida y para despejar una cantidad de tabúes y de prejuicios que tenemos, ¿no? Ahora, lo que hace buenas o malas las cosas es lo que brota en definitiva, de dentro del hombre, de dentro de su corazón, la buena o la malicia interior, la buena o la mala intención. O sea, los alimentos o en general las cosas de fuera tienen una importancia mucho más relativa. O sea, no son tan importantes. De ahí que la vida cristiana, que la vida no se resuelva en términos gastronómicos de lo que comes o dejas de comer. Esto ya nos va dando también una cierta pista de lo que va a ser también nuestra cuaresma, ¿no? Ahora, el defecto de los fariseos puede ser precisamente de aquel de las personas, y en esto debemos tener cuidado, de las personas piadosas, de aquellas que en su corazón anhelan la perfección, pero que a veces son escrupulosas y tienen una tendencia a refugiarse en lo concreto y pierden de vista las actitudes interiores, ¿no? Que son las que dan sentido a las exteriores. O sea, puede ser nuestro defecto dar, por ejemplo, más importancia a una norma pensada por los hombres que a la caridad, a la misericordia, más que a la ley, que a la persona. Yo creo que esto es muy importante. No podemos quedarnos en la sola ley por la ley. Tenemos que hacer una lectura de ella también. Esta tensión estaba muy viva cuando el evangelista Marcos escribía su evangelio. En la comunidad apostólica, una de las grandes discusiones de la iglesia a los paganos era la convivencia que se tenía con los que provenían del mundo pagano, que no tenían estas costumbres de ver desde una perspectiva religiosa los alimentos, ¿no? Recordemos un poco la postura de Pablo y Santiago, finalmente del concilio de Jerusalén, o del lienzo de los animales puros e impuros, y la invitación a Pedro que comiera de ellos. No hagas impuro lo que yo he hecho puro. Entonces ahí queda muy claro que no es lo que comemos, lo que entra, sino lo que sale dentro del corazón y es lo que describe. Entonces, ha sido un tema que a lo largo de la vida de la iglesia se ha desarrollado mucho. O sea, no se podría interpretar en una historia mm, no tan antigua, ¿no? Que damos más importancia a la lengua que se celebra en la liturgia que a la misma liturgia, ¿no? A veces damos más importancia a la lengua latina que a la posibilidad de celebrarla en la lengua en la que todos pudiéramos entender. O sea, la hipocresía, la autosuficiencia, el exceso, el excesivo legalismo, son precisamente el peligro de los buenos. Creo que
es algo que de pronto tenemos que revisar, querida comunidad. Lo que cuenta es el corazón. Y leamos despacio, creo que vale la pena hacerlo porque todos necesitamos ese camino de perfección y hoy pues nos dejan bastante claro eso. Esas 13 cosas que Jesús dice que pueden brotar de un corazón atrofiado, de un corazón que está envenenado, que está contaminado. Dice, por ejemplo, vamos a verla y cada uno pensemos en qué modo nos identificamos con ellas. Malos propósitos, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, fíjense, desenfreno, envidia, que cuánto daño hace ella, difamación, orgullo, frivolidad, ¿cuáles de ellas brotan de mi interior? Algunas seguramente están, y por eso el remedio salutis viene en alimentarnos de Cristo, viene en la santa confesión, viene en hacer una vida de limpieza de corazón permanente a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos ayude siempre a seguir caminando en Él, a pensar que no es solo lo que entra, pero es lo que tenemos dentro, es lo que nos fastidia, es lo que nos disminuye, es lo que nos quita la paz y la serenidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.